Saludos, estimados amigos, vamos a continuar estudiando la unidad de la regresión. Entonces, en esta sesión veremos la estimación de los parámetros de la regresión lineal. Bueno, regresión lineal se le llama al ajuste, ¿no es cierto? Es el ajuste de una función lineal a un conjunto de datos. Ya, y regresión lineal simple es cuando se tiene solo una variable independiente sí entra la palabra independiente o covariable, así se le llama, ¿no?, a las variables continuas. Recuerden que la regresión, tanto la variable respuesta como las variables explicativas o independientes son continuas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el modelo? El proceso sería considerar que la relación, entonces podríamos poner modelo o vamos escribiendo la ecuación, ¿ya? La ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Que la variable respuesta sería igual a una relación lineal, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí un beta sub 0, podemos poner, ¿no?, beta sub 0 alfa beta sub 0 más beta sub 1 por x, beta sub 1 alfa beta, ¿no?, por x. Y entonces esta sería la relación que existe en la población de las dos variables, ¿no?, que la variable y es beta 0 más beta sub 1 por x. Pero cuando hay la lectura de las medidas, pues se introduce un término del error, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner una e, no sé si ponerle un epsilon o ponerle solo una e del término del error. Pongámosle la epsilon. Esta. Epsilon. Entonces este sería el modelo, ¿no?, el modelo de regresión lineal simple. Entonces depende de una sola variable explicativa, ¿no?, y un término independiente. Entonces el proceso de regresión consiste en ajustar una relación lineal a esta relación, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos calcular? ¿No es cierto? Ya, el ajuste consiste en ajustar la recta. Aquí copiemos esto, control CB, aquí, y igual, aquí en vez de poner beta 0, vamos a ponerle b sub 0, porque recuerde que los betas son los parámetros de la población, que esos son desconocidos. Entonces yo lo que voy a hacer es ajustar una recta, estimando los valores de B0 y beta 1, y justo esta clase consiste en estimación de estos parámetros, ¿no?, estimación de los parámetros B0 y B1, ¿no?, donde y sería B0 es el estimador de beta 0, ¿no? Entonces vamos a escribir esto en símbolo. B sub 0 es el estimador de beta 0. ¿Cómo escribimos que es el estimador de beta 0? Pongamos aquí el 0, pongámoslo afuera, y aquí pongámosle el estimador, pongámosle el sombrerito, este de beta. Ahí.
¿Qué quiere decir aquí? Que el B sub 0 es un estimador del parámetro poblacional. Escribamos eso aquí, a ver, ¿dónde? De B es el estimador, o donde los B son estimadores de beta, ¿ya? Donde los B son los estimadores de los betas. Recuerde que B es el estadístico y beta es el parámetro poblacional, ¿no es cierto? Eso podemos poner aquí. Insertar. ¿Ya? Los beta 0 y beta 1, pongamos aquí palabras beta 0 y beta 1. Beta 1 son los parámetros poblacionales. Ya, desconocidos y que necesitan ser estimados. Desconocidos y que necesitan ser estimados. Bueno, entonces ahí, desconocidos. Ya. Entonces el ajuste consiste en la recta esa, donde los betas son los B son los estimadores de beta. O sea, en otras palabras, B0 es el estimador de beta 0. Vamos a copiar, a mover esto un poquito más arriba. Control CB. Y beta 1 es el estimador, B1 es el estimador de beta 1. Ya, ahí tendríamos. Entonces, bueno, con respecto a E, es el error. Vamos a utilizar ese símbolo ahí, ¿no? Para escribirlo con el símbolo vamos a hacerlo con ecuación. A ver, pero salgamos de ahí. Insertar, símbolo, ecuación. Ya, E, pero el épsilon, no esa E. Este E, ¿ya? Es el error aleatorio. El error aleatorio, ¿ya? Y sigue una distribución normal. Esta es parte del modelo. Distribución normal con media 0 y varianza sigma cuadrado. Con media 0 y varianza. Aquí vamos, este símbolo que está ahí, bueno, para que se pueda leer, vamos a hacerlo hasta aquí. Ya. Y aquí pongamos el sigma. Esto también necesita ser estimado, ¿no? Ese se estima con S cuadrado. Sigma cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Hagámoslo en símbolos, ¿no? Insertar. Ecuación. Que habíamos dicho que E sigue una distribución normal y escribamos aquí los parámetros. La media es 0 y la varianza es sigma cuadrado. Entonces escribamos simplemente 0, espacio, sigma cuadrado. Ya sabemos que el primer símbolo corresponde a la media y el segundo corresponde a la varianza. Ya, entonces, como esta clase es de estimación, vamos a tener que estimar B0, B1 y estimar sigma cuadrado, ¿no? Ya, entonces, ¿qué criterio se utiliza para estimar, ¿no? Bueno, se utiliza el criterio de los mínimos cuadrados. Se realiza el ajuste del modelo utilizando
el método, pongamos. El método de ajuste de mínimos cuadrados. ¿Ya? El método de ajuste por mínimos cuadrados. O pongamos de mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados del error. Ya. Entonces vamos a ver en qué consiste ese modelo, ¿no? Ajuste utilizando el método. Esto lo podemos poner como subtítulo. Ahí. Ajuste del modelo utilizando el método de ajuste de mínimos cuadrados. Bueno, el método de mínimos cuadrados podemos poner. Método de mínimos cuadrados del error. Insertar. Esto lo podemos poner como subtítulo. Punto y raya. Ya consiste en minimizar la sumatoria de los errores al cuadrado. Sumatoria de los residuos, pongamos mejor, de los residuos al cuadrado. Los residuos al cuadrado. O sea, los residuos al cuadrado, la suma minimizo. O sea, quiero minimizar la suma de los cuadrados del error, ¿no? Entonces, vamos a escribir la ecuación de los mínimos cuadrados. Ya, o sea, quiero minimizar, no sé si ponerlo con subtítulo. Se presentaron problemas para cargar la fuente, dice. No sé qué quiere decir eso. Ya escribo aquí la ecuación. A ver, entonces mínimos al cuadrado vamos a poner aquí. Ya. Error, o los residuos se lo conoce como el error, ¿no? Suma de cuadrados del error sería igual a la sumatoria de los errores individuales al cuadrado. La sumatoria de los errores al cuadrado, ¿no? Eso, y vamos a utilizar este otro. Ahí. Cuadrado. Y porque tengo que sumar todos los errores. Y aquí epsilon pongamos, ¿no? Ya. Todos los errores individuales. Esto es lo que quiero minimizar. ¿Ya? Entonces, consiste en minimizar la suma de los cuadrados de los errores. ¿Ya? Donde E sub I es el error o residuo de la ya. Entonces igual tenemos que ponerlo en forma de ecuación esto. E sub I o epsilon sub I. Ya. Epsilon sub I es el error o residuo de la medida I. De el valor I o del dato I. Del dato I. Ya, E sub I es el error o residuo del dato I, ¿no? Acá está epsilon, es como una distribución. Esta es la recta. E sub I es el error o residuo. ¿Cómo lo calcularíamos? Ese E sub I, ¿no? Copiamos y peguemos ya. Control CB. Ya. Sería igual E sub I sería igual el dato Y sub I menos el dato ajustado de Y. El dato leído, o sea, el dato medido menos el dato ajustado. Ya. El dato ajustado de Y sub I. Entonces pongamos el subíndice y
y aquí pongamos el dato ajustado, este valor que está aquí, y sub i. Ya, entonces este es el error. Entonces, los y son las lecturas y los y ajustados son aplicado el modelo, ¿no? Entonces aquí voy a cambiar este y, voy a ponerle el y ajustado. ¿Ya? Este. Ahí. ¿Ya? Entonces el ajuste y ajustado es esto que está aquí. ¿Ya? B0 más beta 1 X más un error. El y ajustado, bueno, el y ajustado no es con el error. El error aquí lo quitamos. Ya el y ajuste es la recta solamente. Ya. Entonces, eso que está ahí. Ya. Y este E lo vamos a poner acá arriba. Estas dos, este y esta, tenemos que ponerlo aquí arriba. Insertemos aquí. Ya. Aquí ponemos este E, que es parte del modelo. Ya, esto es parte del modelo. Ya, ese es el modelo. El modelo lineal es que cada lectura consiste de un ajuste, un parámetro o dos parámetros, B0 y beta 1, y un error. Pero el error es de tipo normal. Ya, entonces ese es el modelo. Ahora el ajuste beta 0 y beta 1 son los parámetros poblacionales desconocidos. Vamos a ponerlo en ecuación también. Y aquí vamos a poner beta 0, alfa, beta 0, espacio, y beta 1, beta sub 1, ya, son los parámetros. Parámetros yo sé que es de la población, pero puedo redundar un poco y poner parámetros poblacionales, pues no existe parámetros de la muestra, ¿no? Desconocidos, ¿ya? Que son los que quiero estimar, ¿no? Ya, ahí estaría. Entonces el ajuste consiste en esta recta donde los B son los estimadores de los beta. Ya B0 es el estimador de beta 0 y B1 es el estimador de beta 1. Ya. Ya. Ahora hagamos ese ajuste, encontremos los B, ¿no? Utilizando el método de mínimos cuadrados, ¿no? ¿En qué consiste el método de los mínimos cuadrados? ¿Ya? Si está bien ahí en los espacios. Ya. Entonces consiste en minimizar la sumatoria de los residuos al cuadrado. Entonces, ¿qué es el residuo? El residuo es la diferencia que hay entre el valor leído y el valor ajustado. Ya, entonces el valor ajustado es este que está aquí, B0 más B1X. Y esto es lo que se reemplaza aquí. Ya. Entonces, bueno, reemplacemos el valor ajustado ya que hemos encontrado, control CB. Entonces los E sub i sería igual a y menos el y ajustado, ¿no? Pero el y ajustado es esto que está aquí. Control C, control B, aquí tenemos que cambiar de signo a este también. Ahí, ¿no? E sub i. Entonces en ese consiste en minimizar la suma de los cuadrados de esto, o sea, esta ecuación. Bueno, entonces podemos ir reemplazando, ¿no? Esto, vamos a copiar y pegar, control CB, aquí, ¿no? Vamos reemplazando ya, reemplazando,
Entonces vamos a reemplazar este E sub I, lo vamos a reemplazar con todo esto que está aquí. Entonces, a ver, vamos a poner este al cuadrado. Ya, y aquí vamos a poner todo lo que valía E sub I, ¿no? E sub I, ya. Ahora aquí este X, B sub 1 XI, ya. B0, B sub 1, aquí vamos a poner X sub I. ¿Ya? Porque son puntos, ¿no? XI y E sub I. Ya, entonces esto es lo que vamos a copiar. Control C y lo vamos a pegar aquí. Control V. Ya, esto es lo que quiero minimizar. Entonces, para minimizar, vamos a cambiar aquí arriba, que no me gustó escribir esto, donde los B son los estimadores de los betas, ¿no? Vamos a insertar ahí una fórmula, una ecuación también. Ya. Y vamos a poner aquí donde B sub 0 y B sub 1 son los estimadores de beta 0 y beta 1. Ahí. Donde B sub 0, espacio, y B sub 1 son los estimadores de beta 0 y beta sub 1. Ya, ese techito arriba significa estimador. Beta 0 y beta sub 1. Ya. O sea, estas dos cositas que están aquí. Bueno, sigamos aquí abajo. Entonces, esto es lo que yo quiero minimizar. ¿Cómo minimizo la suma de cuadrados de los errores, no? O sea, para minimizar, se deriva con respecto a las variables que tenemos aquí. En este caso queremos estimar B0 y B1, ¿no es cierto? Para los cuales el S cuadrado del error sea mínimo. O sea, sea un máximo o un mínimo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es derivar la suma de cuadrados del error, ¿no? O sea, el proceso de minimización, ¿no? La minimización consiste en derivar con respecto a las variables, ¿no es cierto? En este caso las variables no son X y Y, sino que son los puntos, sino con respecto a las variables que se quieren encontrar, ¿no? Con respecto a las variables, bueno, con respecto a las B, digamos ya. Derivar con respecto a las B e igualar a 0. Respecto a las variables. O los estimadores podemos poner. Los estimadores que son B0 y B1, ¿no? E igualar a 0. Ese es el proceso. Entonces tengo que encontrar la derivada de la suma cuadrada del error con respecto a B0 igualar a 0. La derivada con respecto a B1 igualar a 0. ¿No? Entonces vamos a encontrar eso. La derivada de esta suma con respecto a B sub 0. Vamos a escribir eso. Insertar. Símbolo. Ecuación. Entonces, a ver, como estas son derivadas parciales, solo es el símbolo, ¿no? Veamos aquí el símbolo de la derivada, ¿dónde está? Operador, no. Aquí, esto aquí porque es una fracción. Ya. Estas son derivadas parciales, ¿no? Esta que está acá, ¿qué nombre tiene? Delta Y sobre delta no. Este es el símbolo que vamos a usar. Ya. Entonces las derivadas parciales, pero no es con respecto a Y, no es la derivada de la suma de cuadrados, ¿no es cierto? Con respecto a B sub 0. Ya.
Eso tenemos que encontrar. Y también control CB, la derivada de la suma de cuadrados con respecto a b sub 1. Ahí. Ya, entonces vamos a derivar esto con respecto a b sub 0. Entonces bueno, este 2 baja, ¿no? O sea, la derivada de esta sumatoria es el 2 que baja como a multiplicar, ¿no? El 2 baja por lo que está dentro elevado a la 1 por la derivada de lo que está aquí adentro. Con respecto a b sub 0, esta es una constante, ¿no? La derivada de una constante, perdón, la derivada de una variable es 1, o sea, el menos sale, ¿no? O sea, entonces sería lo siguiente, a ver, sería igual a menos 2, ¿ya? Por esta sumatoria que está aquí sin el exponente, ¿ya? La sumatoria de todo lo que está aquí adentro. A ver, control C. Si pongo control V hay doble paréntesis. Ah, no, un solo paréntesis. Está bien. Ya, ese sería con respecto a B0. Y con respecto a B1, no, sería lo mismo, la parte que está afuera es lo mismo, pero adentro va a quedarme un XI, ¿no? Copiamos, control C. Esto es de derivación, ¿no? Menos 2 por X sub I, ¿ya? O sea, por la derivada de lo que está aquí adentro, ¿no? Este menos que sale y XI también. Entonces aquí pongamos X sub I. Es una constante, eso puede salir. O podemos ponerlo acá o aquí. Ahí está. Y ahora este sistema tenemos que igualar a 0. Igualando a 0 el sistema y resolviendo. Igualando a 0 y resolviendo, ya ponemos las respuestas directamente. Eso, porque no es eso lo que nos interesa hacer, eso es para matemáticas. Igualando a 0 las ecuaciones y resolviendo, ¿qué quedaría? Quedaría, ¿qué es lo que nos interesa encontrar? B1 y B0, ¿no es cierto? Ecuación. Entonces aquí pongamos B1. B1 va a quedar igual una fracción. Va a quedar. ¿Qué va a quedar arriba y abajo? A ver, pongamos el de arriba primero. Ya, despejando de ahí B1, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar una sumatoria. ¿Ya? O sea, el numerador de la covarianza queda aquí arriba ya. XI menos X barra por Y menos Y barra. X sub I menos X barra X barra. Copiamos, control C, control V y pongámosle ahí, Y menos Y barra sobre, pongamos la sumatoria elevado al cuadrado de XI menos X barra, esto que está aquí. Ya, eso, despejando, nos va a quedar eso que está ahí. Ya. Entonces, podríamos reemplazar, bueno, y B0
Vamos a escribir acá B0. Insertar otra ecuación. O sea, los estimadores, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ecuación de la recta? Y igual bx más b sub 0, ¿no es cierto? Entonces, despejando de la recta, o sea, o reemplazando el b1, ¿no? Bueno, esto lo vamos a escribir un poquito aparte, ¿no? ¿Cuál es el modelo, no? El modelo es y igual b0 más b1x, ¿no? Como yo ya tengo el b1, reemplazado de ahí, despejando b0, este más b1x pasa a restar. b0 sería el y barra más b1x barra. A ver, hagamos esto entonces aquí. b0 sería igual y barra menos, ya, o sea, reemplazando en los datos promedio. Ya, ahí, y barra menos el b1 que ya encontré, arriba, multiplicando por el x barra promedio. O sea, como es una recta, pues tiene que satisfacer el punto x barra y barra. ¿Ya? Ahí estaría, ¿no? Eso es lo que se encuentra. Se encuentra b1 y se reemplaza en la ecuación. Eso estaría. Pero b1, si ustedes se dan cuenta aquí, esto es como la sumatoria de la covarianza, es el numerador. Y esto es el numerador de la varianza. Entonces podríamos reescribir. A ver, veamos cuánto tiempo llevamos. Media hora ya. Entonces, con respecto a B1 podemos hacer unas simplificaciones. A ver, aquí arriba lo podemos hacer. Ya. Podríamos... A ver, vamos a llegar acá, ¿no? Ahí. También es igual a... A ver, ecuación... Otra fracción. Ahí. Ya. Lo que está abajo es el numerador de la varianza de x, ¿no? Entonces podríamos poner ahí varianza de x, del conjunto de datos x, ¿no? Y acá arriba es la covarianza entre x y y. ¿Ya? Entonces b1 lo podemos calcular así. Recuerden también ustedes que esto es la suma de cuadrados de x, y esta es la suma de cuadrados de x. Podríamos calcular así. Entonces ahí estaría ya la estimación puntual. Esta es la estimación puntual de B1 y B0. Y nos faltaría calcular la estimación por intervalo. O sea, el intervalo, el límite inferior para B1 y el límite superior para B1 y el límite inferior para B0 y el límite superior para B0. Bueno, pero vamos a estimar, ¿no? Ajustar un modelo lineal al siguiente conjunto de datos. Pongamos eso ya. Calcular los parámetros. Calcular o estimar los parámetros. Vamos ya. Estimar los parámetros del modelo lineal, el modelo de regresión lineal para el siguiente conjunto de datos. Ya. Bueno, esta estimación que vamos a hacer es estimación puntual. Todavía nos falta la estimación por intervalo, pero para no estar con mucha teoría y no hacer ninguna práctica, vamos a hacer. Entonces vamos a escoger el mismo conjunto de datos que habíamos estado trabajando, este que está aquí, la elaboración del papel, ¿no? X y Y. Control C, vamos acá, Control B. Ya, entonces, ¿cuáles son las fórmulas? Fórmulas covarianza sobre varianza y B0, esto que está acá, ¿no? Esto es lo que necesitamos simplemente. A ver, podemos copiarlas ya. Control C, Control B. Esto es lo que vamos a necesitar. Ahí. Vamos a calcular B1 con esta fórmula y B0 con esta fórmula. Entonces, ¿qué necesitamos?
necesitamos la covarianza de XY y necesitamos la varianza de X. Esto lo puedo poner acá. Ya. Entonces vamos a ver cómo calculamos esta covarianza. Busquemos la fórmula de la covarianza. A ver, covarianza. Aquí tenemos dos tipos de covarianza, ¿no? Dice la covarianza P, la covarianza de la población, y covarianza M, ya, es la covarianza de la muestra, ¿no? Entonces utilicemos la de la muestra, ¿ya? Covarianza de la muestra, ya. Entonces aquí me pide matriz 1, matriz 2. Bueno, matriz 1 son los datos de X, ya, cierro paréntesis. No, punto y coma, es punto y coma. Y ahora la matriz 2, este conjunto de datos está aquí, cierro paréntesis, enter. Ya, si ustedes se acuerdan, la covarianza nos daba 113,62, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a recortar esto de aquí, control X, vamos a pegarlo aquí, control V, vamos a insertar una fórmula. Vamos a escribir, a ver, la covarianza X, Y será igual, ya, y aquí vamos a pegar lo que escribimos aquí para calcular. Control C, control V, covarianza.m, y aquí ponemos X y Y. Ahí, ¿no? Entonces así se calcula la covarianza de una muestra. Se selecciona los conjuntos de datos. Entonces copiemos, control CV, pero borremos ya esta parte que está acá, porque ya estaría calculado ahí. Ya, entonces allá hayamos la covarianza muestral, ¿no? Se recuerden que también hay covarianza poblacional, que es el mismo numerador pero solo divide para n, no para n-1. Ya, como estos datos son una muestra, tenemos que utilizar la covarianza de la muestra. Y ahora nos falta determinar la varianza de X. Vamos a ver cómo sería la varianza de X. Aquí tenemos la varianza de la población y aquí tenemos la varianza de la muestra. ¿Ya? Esta es la que nosotros tenemos que utilizar. La varianza de la muestra. Entonces, como esta es una sola variable, es la varianza de X. ¿Ya? Cierro paréntesis, enter. 70. Ya, 70 es la varianza de la muestra del conjunto X. Entonces, hagamos algo parecido aquí. Control CV, pero ahora solo vamos a poner varianza. ¿Con mayúscula o con minúscula? Ahí. Varianza de X, Y. No, ahí solamente es de X. Ya. La varianza de X, vamos a copiar la fórmula de aquí. Control C. Control V. Var.s. Y aquí simplemente tenemos el conjunto de datos de X. Ya. Control CV. Y borramos esta parte que está acá. Y ya nos queda calculada. Ahí. Entonces ya podríamos calcular B1, ¿no? B1 es la división de una para la otra. Ya, B1 va a ser igual a la covarianza de X, Y dividido para la varianza de X. Ya, 1,62. Y para B0 tengo que reemplazar Y barra, Y barra, X barra, eso no he calculado todavía. Entonces necesitamos esos datos, Y barra y X barra, ¿no? Entonces, ¿será que los ponemos aquí? Y barra, X barra, y abajo ponemos B0. Y aquí vamos a poner cuánto es Y barra. Promedio. Bueno, este es el de X. ¿Ya? ¿Ya? Y acá vamos a poner el promedio de Y. Ahí.
Entonces aquí vamos a poner X barra, Y barra. ¿Ya? X barra. Aquí Y barra. Y ahora ya podemos calcular B sub 0, porque ya tenemos estos dos valores. Ahí. B0. ¿Cómo calculamos B0? Utilizando esta ecuación que está aquí, ¿no? Sería igual a Y barra menos B1 por X barra. Ahí estarían los dos números. Entonces ya tenemos ya el modelo, ¿no? Ya estimamos puntualmente B1 y B0. Entonces, ¿cómo quedaría el modelo ajustado, ¿no? O el ajuste. Vamos a ver la recta. Aquí está, ¿no? Control C. Vamos a pegarlo acá. Control V. Entonces ya tenemos esto, ¿no? Y0 es, perdón, el ajuste de Y es B0 más B1X. Control CB. Vamos a reemplazar ya los valores. Podemos poner entonces. Está muy lejos. B0 vamos a reemplazarlo ya. 130,675. Bueno, utilicemos todos esos datos. O 68, pongámosle ya. 68 más B1, 1,62. Ahí estaría el modelo. Bueno, lo hice al revés. Primero tenía que haber escrito este. Pero ahí se me ve muy apretado. Y ahí. ¿Ya? Entonces ahí está el modelo ajustado, ¿no? Los parámetros están estimados, hechas las estimaciones puntuales. Nos faltaría la estimación, ¿cuánto tiempo llevamos? 42. Ya esta solo vamos a hacer la estimación puntual. A ver, estimación puntual de parámetros de la regresión lineal. Ya. Entonces vamos a hacer la estimación puntual, llegamos hasta aquí, ¿no? Podríamos dibujar los puntos, dibujemos la recta, ¿no? Entonces utilizando Excel, ya vamos a hacer, a ver, seleccionamos el conjunto de datos, insertemos el gráfico, ya seleccionamos el conjunto de datos, insertar gráficos recomendados. Aquí tenemos ¿no? Esa es una línea ahí, esta es otra línea. Bueno, sí está bien, pero esa línea que está ahí no la quiero dibujar así, sino la dispersión. Esta que está aquí, ¿no? Aceptar. Entonces este gráfico, control X, vamos a ponerlo acá, control V, hasta la letra I entra en la impresión, hasta la letra I en este caso, ¿no? Las primeras no entraban hasta la I. Entonces pongamos aquí, pongámosle un título. A ver, en gráfico de Excel, ¿no es cierto? Ajuste con gráfico de Excel. Ya. Entonces ahí hicimos el ajuste. Este es el gráfico, ¿no? Vamos a ajustarla. Este eje, cambiémosle, al formato del eje, pongámosle de 120 como habíamos hecho. Ahí, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer el ajuste. En la parte inferior, ¿no? Opciones del eje. Opciones del eje, no, yo no quiero el eje, yo quiero el gráfico acá. Seleccionamos el gráfico, aquí, seleccionar datos. No, tampoco.
A ver, aquí en el más dice ejes, títulos de eje. Ponemos los títulos de eje. Bueno, pongamos los títulos de eje. Ya, pongámosle resistencia. No, porcentaje era este. Porcentaje ¿de qué era? De celulosa. Porcentaje de celulosa. No, la celulosa ya es el papel. Porcentaje, bueno, porcentaje más por ahí. Y acá resistencia. No me acuerdo de qué era el. Resistencia del papel, si me acuerdo. Resistencia del papel. Estamos en el otro Excel. Acá. Porcentaje de fibra. Porcentaje de fibra. Fibra de madera. La celulosa es la materia prima del papel. Ya es el papel directamente. Y entonces vamos a hacer el ajuste. A ver, si seleccionamos los puntitos, ahí a ver, clic derecho, agregar línea de tendencia. Aquí tenemos, ¿no? Seleccionar los puntitos, ahí agregar línea de tendencia. Y aquí formato de línea de tendencia. Aquí hay varias líneas que se pueden ajustar, ¿no? La lineal, que es esta, mire. Esta es la lineal. Hay exponencial, ¿no? Bueno, en este caso es la lineal, es la que vamos a revisar ahorita. Ya, señalar la intersección, no nos conviene señalar la intersección porque no hay puntos que atraviesan la recta. Y la regresión solo ajusta entre los valores, ¿no? Usted no puede utilizar un ajuste y pronosticar datos fuera del intervalo. No, eso no se puede. Lo que sí es presentar la ecuación en el gráfico. Esto es lo que queríamos hacer. Entonces simplemente fue ajustar una línea y salían los números. Ahí. Ahora cambiamos el formatito. A ver, ¿dónde estaba? A esta línea. Quiero ajustar el formato. Sin línea. Bueno, si tiene línea. Tipo compuesto. No es tipo compuesto. Guión. Ya, aquí, pongámosle continuo. Ahí está. Y cambiémosle de color. El color está celeste. Otro color diferente. Bueno, ahí ustedes pueden escoger, ¿no? Esta es la línea de regresión. Ya. Bueno, ahí, hasta ahí habríamos hecho el ajuste puntual, ¿no? Mire que aquí está 130,68 y que es este que está aquí, 130,67, le redondeó. Y el otro 1,62 está aquí, ¿no? Entonces ahí habríamos hecho con insertar gráfico el ajuste, ¿ya? Pero Excel también tiene herramientas para ajustar esto. Entonces vamos a ver datos, análisis de datos. Vamos a buscar aquí análisis de varianza. Ya vimos este análisis de varianza. Coeficiente de correlación y covarianza también ya vimos. Estadística descriptiva por lo primero. Sumización exponencial, esto es en series de tiempo. Prueba F, también ya vimos prueba F. Análisis de Fourier no lo vamos a ver. Esto para ruido, para separar ruido. Histograma ya vimos, media móvil también serie de tiempo. Números aleatorios, jerarquía y percentil. Bueno, esto fue con el paralelograma de cajas, no lo vimos aquí directamente. Regresión, aquí está, regresión. Entonces vamos a hacer un análisis de regresión. ¿Ya? El rango Y y el rango X de entrada. Mira, el rango Y. Ya, el rango Y. Este que está aquí. Vamos a seleccionar con rótulo, ¿ya? Este es el rango Y. Y el rango X. Aquí puedo seleccionar una sola columna o varias columnas. Ya en este caso, como es una regresión simple, solo selecciono una columna. En los rótulos sí los seleccioné. ¿Constante igual a 0? No, yo no digo que la constante igual a 0. A ver, rango de salida, vamos a poner el rango de salida, vamos a poner, bueno, aquí pongamos desde ahí, ya. Desde ahí. En una hoja nueva no, en un libro nuevo no. Aquí residuos, quiero que yo me muestre los residuos estándares, gráfico de residuos, que me muestre la curva de regresión, el gráfico de probabilidad normal, no, nada de eso por ahora. Porque ahorita solo hicimos el ajuste de los valores, ¿no? Entonces, a ver, aquí está el resumen, ¿no? Entonces, aquí yo voy a escribir análisis de datos.
de datos de Excel. Ya. Entonces, y esto vamos a hacer un poquito más pequeñito. Ahí. Creo que lo moví. Bueno, ahí estaría, ¿no? Entonces aquí que me tiene, mire, estadísticas de la regresión. A ver, esto que está aquí, ajustémosle para que se pueda leer. ¿Ya? Ahí está, las estadísticas de la regresión, ¿no? Coeficiente de correlación múltiple. Mire, coeficiente de correlación lo calculamos la sesión anterior, nos dio 0,96, ¿se acuerdan? Coeficiente de determinación, el R cuadrado, no creo que hemos calculado el R cuadrado todavía, y el R cuadrado ajustado. Ya, el error típico es la desviación del promedio, ¿no? El S sobre R es de N. Número de observaciones 14. Ya, el análisis de varianza, todavía no hacemos el análisis de varianza, pero ya lo vamos a hacer. Esto es lo que hemos calculado hasta el momento. Los coeficientes. También ajustemos esto. Ahí. Ya. Entonces aquí tenemos los coeficientes. Entonces, en este primer paso, bueno, ya segundo paso. El primer paso lo que vimos fue este coeficiente de correlación, ¿no? Coeficiente de correlación que vimos que nos dio 0,96. Y este R cuadrado no vimos la sesión anterior R cuadrado, solo vimos este. Y ahora en esta sesión que vimos cómo calcular los coeficientes de la intercepción y el valor de X, ¿no? Y ahí ya vamos a empezar a chequear cómo calcular todos los demás valores, ¿no? En la siguiente sesión veremos este que está aquí, estos datos, ¿no? Y esto con intervalo, esto puede ser prueba de hipótesis, con 95% de confianza, menor, mayor, ¿no? Entonces acá tenemos el intervalo de confianza y después haremos el análisis de la varianza. En Minitab, veamos cuánto tiempo nos queda. 52 nos queda para Minitab, ¿ya? Entonces abramos Minitab. Esta es la sesión anterior, la que vimos, ¿no? Aquí vimos análisis de regresión, pero vimos del análisis de regresión lo que vimos fue el coeficiente de correlación, ¿no? ¿Cómo le pusimos acá de título? Estimación puntual de los parámetros de la regresión lineal. Entonces acá pongamos coeficiente de correlación. Esta es la clase anterior. Coeficientes. Pero es que no solo vimos el coeficiente de correlación, ¿no? Sino pongamos relación entre variables, pongamos ya. Correlación de variables. Correlación de variables continuas, vamos a poner. Correlación de variables continuas para la regresión lineal, podemos hacer, ¿no? Para la regresión. Ya. Entonces, si el coeficiente de correlación nos sale valor cercano a 1, hacemos el análisis de la correlación, ¿no? Esto es lo que vimos en la clase anterior. Esto y cerremos esa sesión anterior. Ya estamos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El Minitab, ¿no? Entonces copiamos los datos y vamos a estimar los coeficientes. Control C, vamos a abrir Minitab. Iba a ir a abrir Minitab y me quedé en la anterior. Ya, entonces aquí, Control V. Ahí está, ¿no? La columna 1 tiene la X y la columna 2 tiene la Y. Entonces, podríamos utilizar el asistente regresión, ¿no? Asistente regresión. ¿Cuántas variables X tenemos? Una sola variable X, entonces venimos por acá. Regresión simple. Si tuviéramos de 2 a 5 variables X, viniéramos por acá. Entonces, como es una sola, vamos aquí. La columna Y es la columna C2, la columna X, la columna C1. Ahí. Ahora, ¿los datos se registran en orden cronológico? No tienen este orden. Ahora aquí, mire, hay opción que sea lineal o que sea cuadrática. Yo no sé cuál de las dos, entonces está seleccionado elegir por mí. Ya, elegir por mí sale
y con un nivel de significancia del 0,05, o sea una confianza del 95%, me van a salir más resultados. Por ahora solo hemos calculado los coeficientes nosotros. Pero aquí dice, existe una relación entre y y x, o sea el valor p, una vez hecha el análisis de varianza, me va a dar menor que 0,01. Aquí está la línea ajustada. Esto es lo que nosotros estamos viendo ahorita. Y igual 130,7 más 1, mira, hasta le ha redondeado un decimal aquí, ¿no? O sea, 130,7 más 1,624. A ver, despleguemos aquí. Ahí está, ¿no? Esto. Entonces el porcentaje del R cuadrado no hemos calculado todavía, es 93% como decía ya. La correlación entre X y Y, este sí es el coeficiente de correlación, este lo vimos en la sesión anterior, 0,96, ¿no? Y aquí estaría la línea de regresión y la ecuación, lo que habíamos hecho, ¿no? Aquí están los datos, R cuadrado, valor P. Bueno, esto todavía lo vemos también. Esta es la predicción de valores. Ya, entonces, eso usando el asistente. Y sin usar el asistente, viniendo acá a estadística, regresión, ya, estadística, regresión, tenemos aquí la gráfica de línea ajustada. Cuando tenemos una sola variable explicativa, o sea, una sola covariable, una sola X, podemos graficarla. Entonces presionamos aquí directamente gráfica de línea ajustada. ¿Cuál es la respuesta Y? La columna 2 que se llama Y, el predictor X, la columna 1 que se llama X. Ahora, ¿qué tipo de regresión quiere hacerlo? ¿Lineal, cuadrático o cúbico? Con el asistente yo no tuve que escoger siquiera. Analizaba los dos casos y escogía el mejor. En este caso, bueno, marco lineal. ¿Qué gráficas quiero ver? Por lo pronto no me interesan los residuos. Opciones, transformaciones no, nivel de confianza tampoco me interesa por ahora. Y aceptar. Ya, aquí estaría entonces, ¿no? Lo que hemos hecho. Entonces copiemos la imagen. Copiar la imagen. Vamos acá al Excel. Aquí pongamos Minitab. Control P. Ya, entonces tenemos que hacerla más pequeñita que entre hasta la I, ¿no? Porque hasta la I. Entonces aquí estaría hecho el análisis de regresión, ¿no? La ecuación de la recta, que es la misma que nos dio, el R cuadrado que todavía no calculamos, aquí está el análisis de varianza que todavía no hacemos tampoco, y aquí está la ecuación. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo llevamos? 57 minutos, ya estamos llegando a la hora. Entonces, muy bien, eso sería entonces con la estimación puntual de los parámetros. Entonces, lo que vamos a hacer la próxima sesión ahora es estimación por intervalo. Estimación por intervalo de los parámetros de regresión. Entonces, ya vamos a partir ya de la ecuación que ya tenemos, que ajustamos, ya encontramos la ecuación de la recta. Entonces vamos a partir de ahí y vamos a realizar la estimación de los intervalos de confianza para B0 y B1. Bueno, muy bien, entonces vamos a imprimir esto. Vamos de aquí, archivo, imprimir. Microsoft Print PDF, salen 3 hojas. Ya, la 1, la 2 y la 3. Muy bien, entonces pongamos imprimir. Tarea 32. Estadística aplicada, tarea 32. Estimación de parámetros, ¿sí? Pero pongamos estimación puntual de parámetros. Estimación puntual de parámetros de regresión. Guardar. Muy bien. Esa entonces suben como evidencia de que han realizado la práctica. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente sesión.